Buenas tardes, jóvenes y señoritas. El tema de hoy es correlación estadística. ¿Y qué es la correlación estadística? Bien, la correlación estadística es el análisis de si existe una conexión entre dos variables. ¿Qué quiere decir esto? Una variable tiene un cambio, otra variable experimenta un cambio, siempre y cuando los datos sean del mismo evento, de la misma persona que estemos estudiando. Se trata de observar si hay una tendencia a variar conjuntamente. Vamos a tener tres tipos de correlación. Una que vamos a llamar una correlación directa o positiva, una correlación neutra y una correlación inversa o negativa. Una correlación directa o positiva implicaría que cuando una variable aumenta, la otra también. Una correlación neutra indicaría que al haber un cambio no existe ningún cambio en la otra variable. Una correlación inversa indicaría que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O cuando una variable disminuye, la otra aumenta, que para el caso es el mismo. Ahora, ¿cómo vamos a determinar nosotros si una correlación entre variables es directa, neutra o positiva? Bueno, vamos a hacer lo que se conoce como un análisis de correlación. El análisis de correlación va a ser un conjunto de técnicas que vamos a utilizar para medir la intensidad de la relación que existe entre estas variables. El principal objetivo es determinar la intensidad de la relación entre las variables. Para esto vamos a seguir unos pasos. Estos pasos van a ser: primero hacemos un diagrama de dispersión, después calculamos la covarianza y finalmente el cálculo de coeficiente de correlación de Pearson. Entonces fíjense bien, si nosotros tenemos unos datos que ya tenemos por aquí preparados, con el objetivo de darles a conocer la relación entre las variables, tenemos aquí que hay estatura y peso. Y aparentemente, si una persona es más alta, seguramente su peso va a ser mayor. No quiere decir que ocurra en todos los casos, pero que la regularidad es que al tener una estatura mayor, tenemos un peso mayor. En el caso de la edad y la memoria, o la capacidad de retención de memoria a corto plazo, nosotros sabemos que a mayor edad disminuye esta capacidad, con lo que esta correlación sería negativa. Y un ejemplo, tal vez, de lo que podría ser una correlación neutra es la edad y la estatura ya de personas adultas, pues no sufre mucha modificación. ¿Esto qué quiere decir? Ya cuando somos adultos, que ya terminamos nuestro proceso de crecimiento, por más edad que tengamos, no vamos a crecer más. Si acaso en edades muy avanzadas, pues disminuirá la estatura, pero no es muy significativo. Entonces, aparentemente aquí hay algo neutro, por eso vamos a analizar estos tres casos. Entonces, fíjense bien. Nuestro análisis de correlación implica que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión es una gráfica de pares de valores de las variables x, y. Para este primer caso que vamos a tener sería x sería la estatura y y sería el peso, que representaría visualmente el grado de relación entre las dos variables mediante la dispersión que se observa. Entonces, fíjense bien, nos regresamos a nuestros datos y aquí tenemos la estatura y el peso. Cada par XY tendría, este sería nuestro primer par. A 1,44 le corresponde un peso de 45. A 1,47 le corresponde 46, sería nuestro segundo par. Y así sucesivamente. Estos valores realmente son con fines didácticos. Estos valores que están aquí, la tabla que utilizan los nutriólogos para determinar el peso deseable a una estatura determinada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un diagrama de dispersión. Vamos a tomar aquí estos dos columnas A y B, donde en A está la estatura y B en donde está el peso, y vamos a insertar un gráfico de dispersión. ¿De acuerdo? Aquí ya tenemos nuestro gráfico de dispersión. Fíjense bien que tenemos que hacer un ajuste en este eje de las X porque realmente está empezando desde 0 cuando nuestro primer valor está en 1,44. Pues fíjense bien cómo lo hacemos. Damos clic aquí, botón derecho, decimos dar formato al eje y aquí vamos a indicar que el límite mínimo es de 1,40, 1,4 y ya tenemos más distribución de nuestros puntos. Aquí, para el eje de la Y, damos formato al eje y decimos que empieza en 40, nuestro mínimo es 45, vamos a empezar en 40. Y aquí ya se observa de manera más determinada los puntos. ¿De acuerdo? Ahora, regularmente estos puntos, fíjense bien cómo aparentemente van hacia arriba. Podemos nosotros utilizar una funcionalidad de Excel que es agregar una línea de tendencia. Vamos aquí, botón contrario, agregar línea de tendencia.
Podemos inclusive presentar la ecuación en el gráfico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta línea de tendencia se crea mediante un procedimiento que se conoce como método de mínimos cuadrados. Ahora, fíjense bien. En sí, ¿qué es la dispersión? La dispersión es con respecto precisamente a esta línea de tendencia. Si se fijan ustedes, casi todos los puntos están en la línea o tocan la línea, menos este y tal vez este, que es el más lejano. Entonces la dispersión es con respecto a la línea de tendencia. Entonces no están muy dispersos, ¿de acuerdo? Ahora, ya que nosotros hemos hecho nuestro diagrama de dispersión, el siguiente paso es calcular la covarianza. ¿Cómo se calcula la covarianza? Bueno, la covarianza se calcula de la siguiente manera. Es la multiplicación de todos los valores de X, en este caso de la estatura de cada estatura, menos la media de esa estatura, por todos los valores o cada valor del par, en este caso el peso, menos la media de ese peso, multiplicados todo esto entre n. Eso nos daría la covarianza, que es una medida de asociación lineal entre dos variables. Para Excel, bueno, tenemos nuestra fórmula. Aquí, covarianza. Y la fórmula de Excel es igual a covar. ¿Encuentra? Este sería nuestra primer colección de datos, nuestro primer registro, que es la estatura, y ahora tenemos aquí el peso. ¿Ah? Y nos está dando un valor de 0.53. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpretamos este número, este 0.53? Bueno, vamos a ver que la covarianza, si es positiva, si el valor que nos da la covarianza es mayor que 0, entonces tenemos una dependencia directa. Cuando aumenta la estatura, aumenta el peso. Si esto fuera 0, indicaría que no hay relación entre las dos variables. Y si esto fuese negativo, indicaría que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. En este caso nos está dando un valor positivo. Vamos a regresarnos a nuestros datos. Y aquí es positivo, ¿verdad? Pero ¿qué tan intenso es? Bueno, la covarianza tiene un problema, tiene una desventaja, más bien dicho. La covarianza es dependiente de la escala de medición, por lo que se complica mucho interpretar el valor de la covarianza para indicar la intensidad de la relación. De hecho, no se puede determinar la intensidad de la relación con el único valor de la covarianza. Vamos a ver qué sucede si nosotros cambiamos aquí en nuestro conjunto de datos, si nosotros modificamos, ¿verdad?, una de las escalas de medición. Fíjense bien, voy a agregar aquí dos columnas. Y aquí voy a copiar este valor de aquí para acá. ¿De acuerdo? Y ahora esto, si se fijan bien ustedes, está en metros. ¿Qué pasaría si estuviera en centímetros? Vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a igualar este valor y lo vamos a multiplicar por 100, indicando que esos son centímetros. No necesitamos los decimales y copiamos. ¿Verdad? Entonces aquí nosotros ya tenemos que esta estatura está en centímetros, esta está en metros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a calcular la covarianza, pero ahora para estos valores, donde ya cambiamos la escala de medición, para ver qué sucede con la covarianza. Covarianza igual a covar, ahora de lo que está en D, coma, con respecto a lo que está en E. Y fíjense bien cómo la covarianza ahora nos está dando 53. Básicamente está multiplicado este valor por 100. Entonces, como la covarianza es dependiente de la escala, entonces no podemos determinar la intensidad porque va a depender de esto. Bueno, esto se soluciona con la correlación de Pearson, que introduce una solución de tal manera que el intervalo solamente está entre -1 y +1. ¿De acuerdo? Ahora, vamos ahora a calcular la correlación de Pearson para este conjunto de datos. Igual a la coeficiente de correlación de este valor, coma, con respecto de este valor.
nos está dando 0.99. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con estos valores. Este primer valor, coma, este segundo valor. Fíjense bien cómo nos da lo mismo. Y es porque es independiente de la escala. Mientras la escala sí lo afecta, la covarianza la afecta a la escala, la correlación no. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la correlación de Pearson introduce una solución al respecto, de tal manera que el intervalo solo queda entre -1 y +1. ¿Verdad? Bien, fíjense bien cómo calculamos el coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, la covarianza de x y y que habíamos calculado previamente, la vamos a dividir entre la varianza de x por la varianza de y esto nos va a dar este valor r. Esto implica ya la independencia de la escala y entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? El valor va a estar entre -1 y 1. Si esto se encuentra entre 0 y 1, existe una correlación positiva. Si está entre 0 y -1, existe una correlación negativa, pero también nos puede medir la intensidad. ¿Cómo sería? Fíjense bien. Si R fuese igual a 1, se dice que existe una correlación positiva perfecta, que es una correlación teórica. Pero si el valor se encuentra entre 0 y 0.5, existe una correlación positiva, pero es débil. Entre más cercano a 0 es más débil. Si está entre 0.5 y 1, existe una correlación positiva fuerte. Entre más cercano al 1 es una correlación de mayor fortaleza. Veamos qué valor tenemos aquí. El valor que tenemos aquí es 0.99, por lo cual implica una correlación bastante fuerte. Ahora, si no es de -1, existe una correlación negativa perfecta. Si se encuentra entre -0.5 y 0, existe una correlación negativa débil. Y si se encuentra entre -1 y 0.5, la correlación sería fuerte. ¿De acuerdo? Bien, ahora fíjense bien, vamos a retornar a nuestros ejemplos. Datos de edad y memoria. Estos datos son con respecto a que se supone que a mayor edad, ¿verdad? Nuestra capacidad de retención de memoria a corto plazo disminuye. Entonces, siguiendo nuestros pasos, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de dispersión. Elegimos A y B, insertamos gráfico de dispersión, ¿de acuerdo? Fíjense bien cómo ahora se observa que estos puntos aparentemente van hacia abajo. Agregar línea de tendencia. Presentamos la ecuación en el gráfico. Y fíjense bien cómo estos datos, esta línea aparentemente va hacia abajo. Esto indicaría que hay una correlación inversa o negativa. Si se fijan, en este caso los puntos ya están más dispersos respecto de la línea de tendencia. Bien, ahora vamos a calcular la covarianza. Covarianza. Covarianza igual a covar. Está en A, coma, con respecto a lo que está en B. Y tenemos que va a ser negativa, efectivamente ya lo hemos visto, de acuerdo a esta línea de tendencia es negativa. Y la correlación nos va a indicar la intensidad. Igual a coeficiente de correlación, todo lo que está en A, coma, con respecto a lo que está en B. Y estamos observando que este valor es de 0.97, por lo que está entre -0.5 y 1, por lo cual indica que hay una correlación negativa y además es fuerte. ¿De acuerdo? Ahora vamos a tener estos datos que son de edad y estatura. Esta estatura y esta edad corresponde a personas ya adultas, donde ya terminó su proceso de crecimiento. Entonces se supone que a partir de que ya somos adultos, no hay un efecto en la estatura. Tal vez en edades ya muy avanzadas haya una disminución, pero no es significativa. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos primero? Bueno, nuestro diagrama de dispersión. Damos diagrama de dispersión. Fíjense bien cómo aquí ya se observa como muy dispersos los datos, los puntos, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra línea de tendencia, agregar línea de tendencia y indicamos la ecuación. Bien, fíjense bien, aquí ya tenemos nuestra línea de tendencia,
que es paralela al eje de las X. Si se fijan, no hay componente en X. Para todo valor de X tendríamos el mismo valor. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos observando que aparentemente esto es una correlación neutra. Vamos a calcular la covarianza. Covar está en A, lo que es B. Y tenemos que efectivamente es 0. No hay relación. Obviamente estos datos están preparados didácticamente para mostrar las tres posibilidades. Encontrar una correlación igual a 0 en la vida real es muy difícil, realmente es prácticamente imposible. Coeficiente de correlación está en A con respecto de lo que está en B. Tendríamos que también es igual a 0, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que observen ahorita en este momento es que la correlación y la covarianza son muy sensibles. Fíjense bien, ¿qué pasa si nosotros aquí ponemos 1,69? Diferencia de 1 centímetro para un par de los valores. Fíjense bien cómo aquí ya nos está indicando que la covarianza es positiva. La correlación es muy cercana a 0, con lo que estaríamos viendo que hay una correlación positiva, pero es extremadamente débil. Y aquí fíjense bien cómo ya tenemos un componente en X y una ligera pendiente ascendente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en vez de 1,69 ponemos 1,71? Ya la tendríamos negativa, que tenemos valores negativos. Obviamente es una correlación muy débil, pero ya hay una tendencia a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos una correlación, por así decirlo, neutra. ¿Mm? En el caso de los ejemplos, una correlación negativa cuando nuestra línea va hacia abajo y una correlación positiva cuando va hacia arriba. Muy importante, la correlación de Pearson es independiente de la escala, mientras que la covarianza no. Ahora vamos a hacer un ejercicio, digamos ya más de la vida real. Esto es un conjunto de 17 datos de personas que fueron detenidas conduciendo en estado de ebriedad y una prueba de alcohol en sangre y una prueba de equilibrio en el momento en que fueron detenidos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, aparentemente a mayor alcohol en sangre se reprueba la prueba de equilibrio. O sea, disminuye la calificación de la prueba de equilibrio. Si la prueba de equilibrio está entre 0 y 10, donde 0 es una pérdida total de los reflejos y 10 representaría los reflejos óptimos para conducir. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, gráfico de dispersión. Y ya estamos viendo que aparentemente es negativa, o sea, mayor nivel de alcohol, tenemos menor resultado en la calificación de prueba de equilibrio. A agregar nuestra línea de dependencia y vamos a presentar la ecuación en el gráfico. Y aquí tendríamos la ecuación y aparentemente sí es una correlación negativa. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la correlación. O varianza, perdón. O varianza. Covar. Lo que está en A, lo que está en B. Nos está dando 0,24, lo cual nos está diciendo que es negativa. Pero lo que nos va a determinar la intensidad es el coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación, lo que está en A, está en B. Y aquí nos está diciendo que esto es 0,95, muy cercano a 1, por lo que tenemos una correlación negativa intensa, fuerte. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, eso sería todo por esta ocasión. Les agradezco como siempre mucho su atención. Muy buenas tardes.